Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Me hace muchísima ilusión volver a traer a Álvaro de Andrés. Álvaro es amigo mío y en las últimas semanas le estuve preguntando cuáles habían sido las últimas cosas a las que estaba prestando atención en los mercados, así como si había hecho alguna compra reciente en bolsa. Pensé que sería una buena idea sentarnos y grabar un podcast juntos. Álvaro fue la primera persona que apareció en el podcast de Ideas Capitales. Estuvimos hablando en detalle sobre los fondos de inversión. Allí explicó la manera en la que invierte él, cómo veía la situación de aquel momento. El episodio de hoy es algo distinto a lo que venimos viendo últimamente en el podcast. No solo porque traigo a un invitado, sino también porque hablamos de una empresa específica. He partido la entrevista en dos y en el capítulo de hoy hablamos de Disney. Aunque suelo postularme muy a favor de los fondos de inversión indexados, eso no significa que no haya interés en ver cómo están ciertas industrias, ciertas empresas. Álvaro invierte tanto en fondos de inversión activos como pasivos, así como en acciones. Disney presentó resultados financieros recientemente. Además, yo soy usuario de Disney Plus y me pareció interesante ver qué perspectiva tenía Álvaro sobre la empresa. Podéis seguir a Álvaro en Twitter o X en @apandres_. Antes de comenzar, quiero dejar absolutamente claro que no soy asesor financiero. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast, así como las acciones, plataformas, fondos de inversión u otros activos financieros mencionados, no deben ser considerados como recomendaciones de inversión. Cualquier decisión de inversión que tomes debe basarse en tu propia investigación, y si no cuentas con suficientes conocimientos financieros, te recomiendo que consultes con un asesor financiero. Recuerda que toda inversión conlleva riesgos, y es fundamental que tomes decisiones informadas, basadas en tu situación financiera y objetivos personales. El propósito de este podcast es meramente educativo e informativo. ¿Por qué estamos hablando de Disney? Porque habíamos comentado, ¿no?, que era una de las recientes compras que habías hecho. Entonces me parece interesante porque también estuve mirando algunas cosas sobre Disney y demás. Entonces, si quieres, explícame un poco por qué has comprado Disney y un poco cómo ves la tesis de la empresa y luego pues podemos ir entrando en detalle. Bueno, o sea, en mi caso, la historia de Disney es una de las compañías que históricamente siempre ha estado en carteras de gestores value o gestores a quienes admiro, empezando por Warren Buffett, que creo que tuvo Disney ya en los años 60. Y dentro de esa lista de empresas, que yo creo que todos y cada uno tenemos en base a si las hemos visto en carteras de gente que admiramos o la típica empresa que siempre la hemos visto subir, cuando de repente cae o cuando una empresa cae por motivos excepcionales, o mejor dicho, cuando cae excepcionalmente, hay que preguntarse si los motivos de la caída, si son recurrentes o no son recurrentes. Es decir, si eso se va a repetir o va a ser sostenido en el tiempo o no. Esto es una cosa que yo personalmente le debo a Álvaro Guzmán de Lázaro en sus presentaciones. Gestor de valor para los que no sepan. Sí, eso es. Entonces, lo que yo creo que ha ocurrido en todas las empresas relacionadas con el mundo streaming es un exceso de inversión atraído por los excesos de rentabilidad obtenidos en la última década, pero ese exceso de inversión yo creo que se ha concentrado quizás el último lustro. Y es algo que sucede recurrentemente en los mercados. Y creo también que hay un libro muy interesante, un libro que yo no me he leído, ¿de acuerdo? Un libro que yo no me he leído, pero que sí que sé que existe y que le he escuchado hablar a diferentes personas alrededor de él, que es el libro de Capital Returns, que habla precisamente de cómo los retornos de capital decrecen conforme aumenta el capital invertido en un sector o una industria. Es decir, hay exceso de capacidad empleada. Y yo creo que esto ocurre siempre, o sea, es una cosa que también es de luego como muy recurrente, en esencia, en las burbujas. Es decir, un ejemplo podría ser el Baltic Dry Index, creo que en el año 2007 estaba en 30.000. De 30.000 llegó a bajar a menos de 1.000, yo creo. O sea, porque como hay diferentes índices, no quiero ¿Qué hablar. índice es este? Perdona. Baltic Dry Index. El índice seco báltico sería la traducción literal. Y es el índice mediante el cual se fletan diferentes tipos de barco, es decir, Panamax quiere decir el máximo canal de Panamá. Suezmax, pues el canal del Suez. O sea, me refiero que, claro, hay diferentes índices para diferentes tipos de barco. Y tuvo una caída de 30.000 a 1.000. Ahora, la pregunta es, cuando el índice de barcos está en 30.000,
el alquiler diario de un barco está a 30.000, las estimaciones del van para la producción de un barco, pues entonces, si tú echas las cuentas con 30.000, no es lo mismo que echar las cuentas con 1.000. El 1.000 está a futuro. Estamos hablando de 2007. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en 2007, 2008, 2009, especialmente en 2007 se planificaron, en 2008, 2009 se produjeron y en 2010, 2011 pues empezaron a salir los barcos a navegar. Como estoy hablando de memoria, en resumidas cuentas es altos precios o alta rentabilidad atraen nuevas inversiones y las nuevas inversiones provocan con ese nuevo capital la disminución de la tasa de rentabilidad de las mismas. En otras palabras, a este ejemplo yo se lo he escuchado a Warren Buffett. Buffett tiene una compañía aseguradora, no puede vender más de 5 seguros, pero un asegurado tiene que tener al menos uno. La pregunta que hay, volviendo a Disney, es, oye, ¿cuántas plataformas puede tener la gente? Potencialmente ilimitadas. Ahora, el tiempo es limitado. ¿Qué plataformas tienes tú? Yo no tengo plataformas, pero estoy rodeado de la gente que las tiene, entonces me encanta, ¿sabes? Porque yo ahí me pongo a hablar y digo, oye, pues dime, ¿qué has visto últimamente? Es interesante saber investigar cuántas plataformas tiene de media la gente en España, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos o de manera global, ¿no? Pero sí, para saber un poco. Yo sé que hay un paper reciente sobre ello, porque cuando estuve mirando Disney y pensando, bueno, ¿cuál es el peor escenario que puede ocurrir con Disney? Pues que pierdan dinero con toda la parte de las plataformas. O que la gente, cuando le suban de precio la plataforma, se borre de la plataforma. Lo cierto es que en base a los resultados han ganado suscriptores. Es decir, aun subiendo precios, han ganado suscriptores netos. Es decir, que a lo mejor ha habido gente que se va, pero la gente que entra es más rentable. Ese es el motivo por el cual ha recuperado recientemente. Dentro de las compañías que hacen streaming, o de las cotizadas, al menos está Netflix, también está Disney, aunque Disney, claro, no es exclusivamente las plataformas, sino que tiene también la parte del entretenimiento, de los parques de atracciones o los barcos. Y luego también está la Warner Bros., que es la que está más castigada en todos los términos, tanto en términos de valoración, en múltiplos, como en términos de rentabilidad, en base a pues la rentabilidad que ha tenido la compañía el último año o los últimos 3 años. Que por cierto, quería hacer un comentario antes de que se me olvide. Y es, yo creo que también las caídas en estas plataformas de streaming también se puede haber dado por el gran crecimiento que hubo con el tema COVID. Bueno, al final muchísimas empresas growth, ¿no? Pero todo el tema de work from home, ¿no? De en plan, no podemos salir, no podemos hacer nada, no se puede hacer la vida normal. Y las caídas que han sufrido estas empresas de una vez ya se ha reabierto el mundo, yo creo que debe haber venido por esto. Supongo que luego también algún caso específico puede haber bajado un poco más Disney por algún motivo de resultados o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que seguramente una parte importante de la caída, porque estamos hablando de que pasó a cotizar, creo, estuvo hace unos meses a 180, 190, casi $200, diría, y ahora Sí, está a unos 95, 96. eso es. Con lo cual la caída ha sido bastante grande. Es que son cosas que esto ocurre, macho. Ocurre en los mercados y es una maravilla que ocurra. Y yo creo que, o sea, no es agradable invertir en una compañía que ha perdido más del 50% el último año. O sea, no es una cosa que sea cómoda o fácil. La gente, yo por lo menos, y esto es fácilmente observable escuchando de quién habla la comunidad inversora en España en base a las rentabilidades y las cosas que dicen. Yo me acuerdo en el año 2020, pues decían de Advalor, dice, no, hay que comprar las compañías buenas. Dice, hay que comprar las buenas, que no puedes tener chatarras, que no sé qué, es que tal. Y luego ya las mismas personas que opinaban que había que comprar las compañías buenas, cuando todas las compañías de alta calidad que sufrieron, parte de ellas también porque estaban muy infladas por la política de tipos cero, y eso en una compañía de crecimiento pues hace que vueles, pues de repente se volvía, no, es que hay que comprar barato. Entonces, esto ocurrió con Inditex también el año 22, yo creo. Inditex cayó de 30 euros a 20 solamente, o no solamente, pero desde luego, muy condicionado con la exposición del 9% creo que eran del EBITDA o de las ventas, no recuerdo, a Rusia, y destruyes casi 2/3 del valor. Bueno, 2/3 no, pero un tercio sí, ¿de acuerdo? De hecho es un tercio. Pues no tiene lógica, no tiene lógica. Y eso ocurre. Entonces, la pregunta que yo en su día me hice y que ahora mantengo. Al final,
una inversión financiera no deja de ser el resultado, las inversiones reales, entendida en inversiones que se pueden estimar con BAN y con TIR, en dinero que pones y dinero que te devuelve y cómo. Yo no creo que Disney, teniendo los ejecutivos que tiene detrás, vayan a meterse en proyectos en los que vayan a perder dinero. Evidentemente, se han metido en proyectos en los cuales han perdido dinero, pero precisamente esas pérdidas recientes hacen que sean mucho más cautelosos de cara al futuro. Punto número uno. Punto número dos. También está las huelgas que estaba viendo en Hollywood con todo lo vinculado con la inteligencia artificial. Es decir, son pequeñas cosas que van sumando a que un negocio esté pues más deprimido en términos de compresión de múltiplos. Veía también el slide de este año de Hype, o sea, el gráfico de la consultora Gartner, que es una consultora cotizada y que hace además hace un estudio sobre las tecnologías emergentes. Y la que estaba en el pico era precisamente la IA generativa. Entonces, pues en esas circunstancias, pues aparentemente parecía una buena idea de inversión y por ahora parece que sí. Es cierto que en el último trimestre ha habido varios superinvestors que han incrementado posición en Disney, aunque conviene remarcar que, por ejemplo, Pat Dorsey, que es uno de mis referentes, pues ha reducido la posición. O sea, ha reducido el peso en términos porcentuales del total del fondo. Evidentemente, si está barata es por algo, pero yo creo que estos precios pues es una muy buena oportunidad. Es como todo. Bueno, de hecho ha reducido, tampoco tanto, según la página esta de Dataroma que comentábamos antes, ha reducido un 3,31% según el último trimestre. Igual últimamente ha estado reduciendo un poco más, ¿no? Pero claro, las cosas cotizan a un descuento por algún motivo, ¿no? Es que mucha gente dice, no, es que esto está regalado. Puede ser, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, porque hay un motivo, ¿no? Por el cual esté cotizando a un descuento. Entonces, la clave está, yo creo, en entender si a largo plazo el crecimiento de la empresa está justificada esta valoración o si realmente pues el mercado se ha pasado. Que al final es lo de siempre, ¿no? El mercado lo que refleja son las emociones humanas y los excesos, ¿no? Pues cuando hubo el COVID la gente se flipó y se pensó que ya está, que todas las cosas del mundo real ya no sirven para nada. Obviamente no fue el caso, ¿verdad? Y la respuesta también ha sido exagerada, quizás, ¿no? Con algunas empresas. No digo que con otras no haya estado justificado, porque a lo mejor empresas de estas tenían valoraciones realmente demasiado altas. Pero puede ser que con Disney, que como tú dices, al final el tema de las plataformas es uno de los negocios de Disney. Ellos tienen propiedad intelectual, tienen muchísimas otras cosas, tienen los parques temáticos, tienen muchos negocios, con lo cual... No se me ocurre una empresa que represente más la cultura occidental de los últimos, yo me debería decir, 100 años. Es cierto que hay mucha polémica con todo lo que es la cultura woke, que yo ahí, pues, soy agnóstico, aunque si tuviese que emitir una opinión al respecto, pues sí que estoy muy de acuerdo que algunas de las últimas obras o producciones que están sacando, pues no hace que un colectivo de la población se encuentre cómodo, pero aún en el caso, o sea, yo pienso, aún en el caso de que pues ya la gente dejase de ver producciones de Disney modernas, pues por la visión que le dan, yo que sé, a Cenicienta o a Blancanieves o vete tú a ver qué va a hacer una madre con un niño de 5 años. ¿Le va a poner Netflix o le va a dejar HBO a que vea allí Narcos? Pues yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que no. Le podría poner YouTube también, ¿sabes? YouTube. Pero yo creo que no, yo creo que no. Y la imagen de marca que tiene Disney, además teniendo Marvel, teniendo Star Wars, Son muy potentes. son increíbles. Y luego el incremento de precios, o sea, estamos hablando de un 20%. O sea, yo no sé, bueno, 20% es lo que estima el mercado de crecimiento futuro de aquí a 5 años. Pero yo creo que si no subiesen precios, o mejor dicho, si no suben ventas, es decir, si no suben el número de cuentas y siguen con la política de reducción de costes que han ejecutado recientemente, que son como 5 billions, pues ya sale la cosa bien. Entonces, lo que yo creo que pasa con algunas empresas, claro, si tú ya la tienes, pues ¿para qué vas a vender? Pero si la tienes, pues a lo mejor es un buen mecanismo pues para incrementar una posición. ¿Por qué no? De hecho, creo que van bastante avanzados con el tema de reducción de costes. Me he estado mirando la presentación de resultados e incluso creo que estaban reduciendo más de lo esperado, un poco más.
Eh, Sí, sí, sí. sí que es verdad que en Estados Unidos he visto que no han añadido muchos suscriptores, han añadido un poco, pero en internacional están creciendo bastante. Y luego han anunciado, creo, subidas de precios. Y según el análisis de Morningstar que me estaba leyendo también, ¿no? De cuál es un poco después de resultados, cuál es la opinión, ¿no? Lo categorizan como que tiene un wide mode, ¿no? O sea, una ventaja competitiva ancha o amplia, debido a la capacidad de subir precios, ¿no? Porque es lo que dices tú, tienen unas marcas poderosas, tienen Star Wars, tienen Marvel. Estos negocios, al final, es el tema, ¿no? Los inversores en valor siempre comentan esto, ¿no? Ventajas competitivas, ¿no? Y tiene una gran ventaja competitiva. Y además me parece que está bien diversificada, ¿no? La empresa, como tiene muchas áreas de negocio, cintas que no dependen unas de otras, ¿no? O sea, bueno, sí, seguramente si haces una película de Star Wars y lo peta, pues la gente irá más al parque temático de Star Wars. Pero, pero bueno, que hay muchas maneras de generar dinero con esa propiedad intelectual que tienen y además creo que son bastante buenos en explotarla, porque incluso con el tema que mencionas de woke o woke, luego ves que sacan películas que sí que pueden categorizarse un poco así y luego otras que no. Con lo cual creo que igual ellos están viendo, en plan, ¿qué es lo que Claro, quiere la gente? Las empresas lo que hacen es eso, ¿no? Ajustarse un poco a las preferencias de las personas. Si ven que nadie lo ve porque es woke, o al revés, todo el mundo lo ve porque es woke, pues harán más contenido de este tipo y quizás están experimentando un poco. Yo he visto eso, que hay películas que sacan que son un poco más tirando a esa perspectiva, ¿no? Y otras que no. Entonces yo creo que quizá están un poco intentando ver por dónde tiran. no, están cambiando, están pivotando en eso, ¿sabes? Porque ya la gente, claro, yo veía por algún que otro meme que ya se decía, bueno, esto ya está bien, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? No sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues si lo pueden ir cambiando, la pregunta es, BMW, por ejemplo, cambió de diseñador a principios de los años 2000 y puso a Chris Bangle, ¿sabes? Puso a Chris Bangle y entonces, si tú ves los BMWs que sacaron del 2000 al 2005, pues la verdad que hubo algunos que tenían diseños muy cuestionados. La serie 7 del año 2000 y pocos, eso fue un diseño muy cuestionado y ahora no. Bueno, se regalaban prácticamente. Entonces, durante esos años, pues algunos modelos pues no lograron las cifras de ventas, hubo mucho, como poco, hubo controversia en cuanto a la política de diseño que estaban haciendo BMW. La ventaja que tiene Disney en comparación con BMW es que es como si BMW pudiese vender los diseños de hace 40 50 años. Y eso no lo tienen. Eso, claro, tiene parte buena y tiene parte mala. Estaba leyendo una presentación de Pat Dorsey sobre los moats, o sea, sobre las ventajas competitivas, y decía que el efecto red se destruye cuando se abusa de el pricing power. Es decir, el efecto red se destruye o es destruido cuando la empresa abusa del incremento de precios. Y ponía como ejemplo Bloomberg. De 5 años hacia atrás, hoy Bloomberg es mucho más débil, en tanto en cuanto han surgido plataformas de información financiera con una información que a lo mejor no es tan profunda como Bloomberg, pero es una fracción, entendiendo por fracción, yo qué sé, el 10% de lo que vale Bloomberg. O sea, Bloomberg yo creo que vale como $2.500. Cuesta mucho, sí. Y hay muchas plataformas de estas gratis o casi gratis. Claro, eso es. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas plataformas va a tener un ciudadano? Pues no lo sé. Si yo tuviese que apostar a plataformas que vayan a tener de aquí a 10 años, yo creo que de aquí a 10 años Disney seguirá existiendo. Y si tengo que elegir entre invertir en Disney, cuyo price to sales de 2, que comprar Netflix a un price to sales de 6, multiplicar por 3. Solo tienes que hacer el típico análisis, ¿no? Este de margen de seguridad. ¿Qué margen de seguridad te da Netflix? Pues seguramente mucho menos. Por el tema de la valoración, que es mucho más exigente y mucho más cara. Es increíble. Es increíble. O sea, yo Aparte desde de luego... que todo lo que comentas tú, ¿no? Estas pelis tienen, ¿no? En todas las películas para niños de Disney. O sea, si tú eres un padre, por ejemplo, o una madre, tienes hijos, Disney es seguramente una de las plataformas que tienes que tener. Porque sí, en Netflix hay cosas y en HBO alguna cosa hay, a lo mejor, ¿no? Y en Amazon. Pero todas estas películas clásicas y las, no sé, las películas más famosas de animación seguramente son propiedad de Disney, ¿no? Claro, es que es así. Estaba intentando ver los datos de comparables con Disney y estoy aquí en Morningstar en la página web americana. El fair value que le dan a Disney es de $145.
Sí, que está cotizando unos 95 o algo así, ¿verdad? Ahora. Sí, a 95, así. Y el price to fair value, pues hombre, ahora está a 0,65. En 2022 estuvo a 0,56. ¿De acuerdo? A 0,56. O sea, 0,56 quiere decir que el precio era el 0,56 por 1 o el 56% del fair value que le daban a Disney en cierre del 22. Pero casi siempre ha cotizado con prima desde de 2019 en adelante y hasta 2019, o mejor dicho, desde 2018 hasta 2015 cotizó con descuento. Pero con un descuento en el cual el precio pues estaba alrededor de 100. Si vemos las ventas han subido mucho más. Es decir, que en términos de valoración, yo creo que está muy, muy, muy atractivo. Muy interesante. ¿Alguna cosa que quieras comentar más sobre Disney? Sí, justamente estaba aquí comparando los gráficos que viene en Morningstar, pero yo este gráfico lo han puesto es nuevo, o al menos yo no lo había visto antes. Si te metes en la home de Disney, donde pone Summary, te aparecen los comparables con el resto de empresas. Entonces, claro, tienes Netflix, tienes Warner Bros. Y tienes también Comcast Corporation. En morningstar.com pones Disney y ya bajas un poco y te salen los gráficos que comentas. De valoración, ¿verdad? Financial strength, ¿no? Salud financiera, rentabilidad. Eso es. Entonces, claro, Netflix, por ejemplo, en 2016 pues estaba a PER 400. Y Disney en 2021 pues estaba a PER 200. Hubo unas grandes subidas y supongo que también unas grandes bajadas de los ingresos porque cerraron los parques temáticos, con lo cual que supongo que dejaron de ganar mucho dinero y la valoración, sin embargo, subió mucho quizá por el tema de las plataformas de streaming, ¿no? Claro, eso es. Pero me refiero que la valoración en general me parece que tiene bastante sentido. O sea, a mí Netflix me parece demasiado. Y esto a lo mejor, pues hombre, te pierdes la fiesta, ¿sabes? O sea, te pierdes la fiesta, pero Wix, por ejemplo, que la llevaba también Pat Dorsey, cayó muchísimo. Hay una compañía que hace las máquinas de todo, de análisis genético, que se llama Illumina, creo que es. Pues Illumina ahora está en 94 y viene de 500. Esta es la que hace todas las máquinas de análisis genético. Y a mí de esta no ha estado en 94 desde el año 2013. 10 años. Claro, pues mira, fíjate, o sea, yo estaba aquí, estaba barata, la había visto yo que había caído en plan bien hace ya un tiempo, y ahora pues está mucho más barata. A lo que voy es que siempre que una compañía cotiza a unos múltiplos tan caros, te puede caer. Y y es el ejemplo de esta empresa, que esta empresa es líder seguro en todo lo que sea análisis genético y lleva pues 10 años, ahora mismo está más barato que en cualquier periodo de tiempo de los últimos 10 años. Una empresa que vende el doble y vale un 10% menos que en 2014, por ejemplo. Y es un ejemplo muy, muy ilustrativo de cómo cuando uno no tiene en cuenta cuál es la valoración de ventas, si es incapaz de predecir las ventas, como pagues muy caro, te puedes hacer daño. Esa es la pregunta a responder. Totalmente. En principio, partiendo de valoraciones más altas, vas a tener menores rentabilidades en general. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.